En esta ocasión dialogaremos sobre el artículo Administración de azul de metileno en choque séptico, pros y contras, publicado el 16 de febrero del año 2024 en la revista Critical Care. Los autores fueron el Dr. Julián Arias Ortiz con un índice H de 6 y Jean-Louis Vincent, uno de los padres del cuidado intensivo, con un índice H de 160. La sepsis es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo cada año. De hecho, la sepsis y el choque séptico cobran la vida de uno de cada 3 a 6 pacientes diagnosticados con dichas condiciones. A nivel global representa la tercera causa de muerte. Es una condición que afecta a millones de personas cada año. Tiene una mortalidad cuando se comporta como un choque séptico de entre 35 a 50% según la zona geográfica. En el año 2020, Ruth, gracias a un estudio financiado por la Fundación Bill Gates, que fue el estudio de incidencia y mortalidad, describió el comportamiento de la sepsis a nivel mundial, regional y nacional a partir de datos obtenidos entre 1990 y 2017. Y para el año 2017 se registraron aproximadamente 48.9 millones de casos de sepsis, con 11 millones de muertes relacionadas, representando el 19.7% de la mortalidad global. En Colombia, la mortalidad asociada a sepsis representa el 12 al 14%. El choque séptico es un choque vasodilatador y a menudo requiere de vasopresores. Y según la recomendación 37 del Surviving Sepsis, los agentes adrenérgicos como la norepinefrina son el pilar de manejo. De hecho, la primer línea para el manejo de la sepsis es la norepinefrina como vasopresor de elección para alcanzar unos niveles de PAM iguales o superiores a 65 milímetros de mercurio, según reporta el estudio Sepsis PAM del año 2014 del Dr. Asfar. Existen varios receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Los alfa 1 se encuentran a nivel del músculo liso vascular, a nivel del músculo dilatador de la pupila, el músculo liso pilomotor y el corazón. Tienen efectos que estimulan la contracción vascular, la dilatación de la pupila, la erección del vello y tienen un efecto inotrópico positivo. Los receptores alfa 2 se localizan en plaquetas, terminaciones nerviosas, músculo liso vascular y lipocitos. Tiene como efecto la agregación plaquetaria, la inhibición de la liberación de neurotransmisores, la contracción vascular y la inhibición de la lipólisis. Los beta 1 se localizan a nivel cardíaco, tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Los beta 2 a nivel del músculo liso respiratorio, a nivel del músculo esquelético y del hígado, y se asocian con la relajación del músculo liso respiratorio, la captación de potasio por el músculo esquelético y la glucogenólisis hepática. Finalmente, los receptores beta 3 se encuentran a nivel de los lipocitos y están relacionados con la activación de la lipólisis. La noradrenalina, como enunciamos, es el vasopresor de primera línea, tiene potentes efectos adrenérgicos alfa 1, por ende tiene un efecto vasoconstrictor significativo y tiene un modesto efecto beta 1. Por ende, tiene un pequeño efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Estas características permiten que la norepinefrina sea una opción que pueda ayudar a mantener el gasto cardíaco, además de mantener el tono vascular. Los vasopresores que utilizamos rutinariamente, que entran dentro de esta categoría de adrenérgicos, tienen una vida media corta y se titulan mediante infusión. Además, los vasopresores adrenérgicos tienen efectos inmunomoduladores. Sin embargo, se asocian con potenciales eventos adversos como isquemia miocárdica, disminución del flujo sanguíneo regional, hiperglicemia, aumento del metabolismo celular. También pueden dar hiperlactatemia. Recordemos que tenemos hiperlactatemias tipo A y tipo B. Las tipo B también se subdividen. Las tipo A
se asocian con metabolismo anaerobio inducido por hipoxia tisular, por ejemplo un choque, y las tipo B, que son menos graves y se presentan con individuos con perfusión tisular global normal, suelen ser secundarias a condiciones sistémicas o congénitas. Otro aspecto muy importante con las catecolaminas es que también pueden incrementar el riesgo de isquemia mesentérica y además de ello la elevación marcada y sostenida de la postcarga puede perjudicar la función biventricular, además de alterar la microcirculación. Han surgido algunos conceptos en los últimos años como el de decatecolaminización, ahorro de catecolaminas y estrategias multimodales. En los últimos años se han estudiado inhibidores del óxido nítrico, como la metilarginina, que no le fue muy bien en el estudio de López del 2004, que intentó probar su eficacia, de hecho aumentó la mortalidad, como discutiremos más adelante, pero tenemos otras alternativas distintas a la utilización de fármacos adrenérgicos como la vasopresina, que afecta a nivel de receptores V1, también la hidroxicobalamina y la angiotensina 2. El azul de metileno, un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble, también lo debemos mencionar. Todas estas alternativas en teoría mejoran la perfusión microcirculatoria, reducen la agregación plaquetaria, también reducen la formación de microtrombos y reducen la permeabilidad endotelial. En teoría mejoran la perfusión tisular, sin embargo, los beneficios clínicos de algunas de ellas son todavía controvertidos. Uno de los target objetivos en el contexto del paciente con choque séptico es el óxido nítrico, porque el óxido nítrico es el responsable de la vasodilatación en el choque séptico. Por ende, se han propuesto inhibidores no selectivos de la óxido nítrico sintasa, que lo discutiremos más adelante, como la metilarginina, la nitroarginina, también el azul de metileno, que es un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble. De hecho, se utilizó por primera vez hace más de 25 años en pacientes con choque séptico. La guanilato ciclasa soluble se encuentra implicada en la señalización del óxido nítrico a nivel de las células del músculo liso vascular, pero como bien enunciamos, los beneficios clínicos de muchas de estas alternativas son todavía controvertidos. La sepsis libera endotoxinas, patrones moleculares asociados al daño y a patógenos, los cuales son reconocidos por los Toll-like receptors o TLR. Esto lleva a la producción de interleuquinas inflamatorias, la activación del óxido nítrico sintasa inducible, la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico lleva a vasodilatación y hipotensión y se genera una disminución de la respuesta a los vasoconstrictores. El óxido nítrico es un gas lipofílico que tiene una semivida corta. Se produce en las células endoteliales, se difunde localmente y penetra en las células musculares lisas de la vasculatura. El óxido nítrico se produce por dos subtipos de óxido nítrico sintasa, la óxido nítrico sintasa inducible y la óxido nítrico sintasa constitutiva. La óxido nítrico sintasa constitutiva, como indica su nombre, está constantemente activa y la podemos subdividir en una neuronal y una endotelial. La óxido nítrico sintasa inducible se produce a nivel de los miocitos cardíacos y las células musculares lisas de la vasculatura y se activa por citoquinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y endotoxinas. Finalmente, a nivel de las células del músculo liso, vamos a encontrar el receptor para el óxido nítrico. El receptor para el óxido nítrico es una guanilato ciclasa soluble que convierte el GTP en GMP cíclico. Y aquí debemos mencionar a la proteinquinasa dependiente del GMP cíclico, que es una proteinquinasa G, que se encarga de fosforilar la sinasa de cadena ligera de la miosina. Además, también va a estar relacionada con la activación de las bombas de calcio cerca y los canales BKK. Y todos estos aspectos en conjunto van a terminar por llevar a la vasodilatación. Primero, la fosforilación inhibe a la quinasa de cadena ligera de la miosina y esto genera una disminución de la interacción entre la miosina y la actina.
La fosforilación activa de la ATPasa de calcio del retículo sarcoendoplásmico, que es el CERCA, también disminuye el calcio intracelular. Y la fosforilación activa del BKK, que son los canales de potasio activados por calcio, también causan una hiperpolarización. Y cuando ustedes suman estos tres factores, van a tener varios efectos complementarios que terminan llevando a que se produzca vasodilatación. El óxido nítrico es entonces un radical libre que es producido por la sintasa de óxido nítrico. Un radical libre, recordemos, es una especie química reactiva que tiene un electrón desapareado. Esto significa que los spin del electrón no se están compensando con un spin opuesto. Y nosotros tenemos tres isoformas de la óxido nítrico sintasa. La isoforma inducible en las células fagocíticas, que es la INOX, la isoforma neuronal, que es la NENOX, y la isoforma endotelial, que es la ENOX. Y la ENOX sintetiza el óxido nítrico mediante un paso de oxidación de 5 electrones gracias a un intermediario que es la NGL-arginina, como podemos ver en pantalla. Hay varios sustratos y hay varios cofactores en este proceso. Los sustratos son la L-arginina, el oxígeno molecular y la nicotinamida adenina dinucleótido, y los cofactores son la tetrahidrobiopterina o BH4, la flavina adenina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido. El óxido nítrico interactúa con otros radicales libres y forma metabolitos como el peroxinitrito, como vemos acá. El peroxinitrito se forma básicamente por la reacción del superóxido, que lo estoy señalando, con el óxido nítrico. Tanto el superóxido como el peroxinitrito son radicales libres. Y el óxido nítrico tiene varias funciones. Regula la actividad de los leucocitos, tiene efectos tóxicos para las bacterias. En la sepsis modula las respuestas microvasculares e inmunes. En cantidades controladas puede reducir la lesión tisular al eliminar algunos radicales libres. A nivel mitocondrial modula la cadena de transporte de electrones, puede disminuir la oxidación de las vesículas de LDL e inhibir los productos de la oxidación de lípidos, actuando al menos en este contexto como antioxidante. Y por otro lado interactúa con otros radicales libres y forma metabolitos. Se ha propuesto la utilización de inhibidores de la óxido nítrico sintasa en el contexto de la sepsis, entre ellos la metilarginina y la nitroarginina. Recordemos que los inhibidores de la óxido nítrico sintasa mejoran variables macrocirculatorias. Sin embargo, los beneficios clínicos siguen siendo controvertidos. Debemos mencionar un estudio multicéntrico de López. Fue un estudio que se realizó con metilarginina. Se publicó en Critical Care Medicine en el año 2004 y este estudio mostró que el uso de metilarginina en choque séptico aumentaba la mortalidad a los 28 días. En el grupo de control la mortalidad fue de 49% y en el grupo de intervención fue de 59%. Este estudio fue muy interesante porque se hizo en 124 unidades de cuidado intensivo del mundo, en Europa, América del Norte, América del Sur, Sudáfrica y Australia. Tuvo un total de 797 pacientes, todos con choque séptico menor de 24 horas, y asignaron a los pacientes o a recibir placebo o a recibir metilarginina por 7 o 14 días. La metilarginina la iniciaron a razón de 0.05 mililitros kilo hora, luego la titularon hasta un valor máximo de 0.4 mililitros kilo hora con el objetivo de poder mantener una presión arterial media entre 70 y 90 milímetros de mercurio. El azul de metileno es distinto, primero porque es muy barato, segundo también debemos mencionar que es un fármaco con el cual se tiene mucha experiencia, de hecho se emplea para el manejo de la metahemoglobinemia grave, tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos y tiene una vida media plasmática terminal de 5 a 6 horas. Es un compuesto aromático heterocíclico, el 85% se reduce a azul de leucometileno en los tejidos periféricos, se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. En cuanto a su mecanismo de acción, es un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble y también disminuye la relajación inducida por acetilcolina. Algunos autores han atribuido también al azul de metileno una inhibición de la óxido nítrico sintasa. Cuando el azul de metileno inhibe la guanilato ciclasa soluble y la NOx, inhibe la formación de óxido nítrico. Cuando se bloquea la guanilato ciclasa, lo que hace
el azul de metileno es contrarrestar los efectos hemodinámicos del óxido nítrico, porque resulta que cuando la inhibe va a inhibir ese mecanismo de vasorrelajación que está ocurriendo gracias a la expresión de la misma. Por ende, el azul de metileno mejora el tono vascular y precisamente por ello es que se ha propuesto su utilización en varios tipos de shock vasodilatador, como el shock asociado a posoperatorios de cirugías cardíacas, el shock anafiláctico, el síndrome de reperfusión después del trasplante de hígado y, como no, el choque séptico, que es lo que nos interesa en esta ocasión. Sin embargo, a pesar de que este fármaco es barato y relativamente seguro, tiene varias reacciones adversas, entre ellas hiperhidrosis, decoloración cutánea, disgeusia, náuseas, coloración de la orina, se puede poner azul verdosa, mareo, fogaje, dolor en las extremidades y opresión torácica. Vale la pena mencionar que el azul de metileno presenta estos efectos adversos con dosificaciones por encima de 4 miligramos por kilogramo, es cuando se reportan con mayor frecuencia. También debemos destacar que los pacientes con disfunción hepática tienen un mayor riesgo de toxicidad y de interacciones farmacológicas por la inhibición del la citocromo P450. Por otro lado, puede asociarse con síndrome serotoninérgico severo fatal cuando se usa en combinación con fármacos serotoninérgicos o con opiáceos, y nosotros en la UCI utilizamos muchos opiáceos. Puede desencadenar también anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en dosis mayores de 4 miligramos por kilo puede generar vasoconstricción mesentérica y metahemoglobinemia paradójica. Viene en ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros con concentraciones de 10 miligramos en 1 mililitro. La dosis propuesta en la literatura es variable, hay varios protocolos como el de Glenn Hernández del Methylene Blue, que lo discutiremos más adelante, pero en general se ha optado por utilizarlo con bolos cada 6 horas hasta un máximo de 3 días, también mediante estrategias de bolo e infusión, y ustedes en la literatura van a encontrar múltiples como aplicar el azul de metileno a razón de 1 a 2 miligramos kilo en 20 a 60 minutos cada día por hasta 3 dosis, aunque algunos autores han optado por recomendar infusiones continuas a razón de 0.25 a 2 miligramos kilo hora por hasta 48 horas luego de la administración del bolo inicial. El azul de metileno se ha utilizado en varios estudios y a continuación vamos a hacer un recorrido rápido sobre los más relevantes. Preissner en febrero de 1995 evaluó la utilización de azul de metileno en el choque séptico. Él brindó una infusión de 2 miligramos por kilo de azul de metileno y midió variables hemodinámicas al inicio, a los 30, 60 y 90 minutos luego de la intervención. El que encontró, primero, un aumento de la presión arterial media. Pasó de 61.1 más o menos 7.6 a 71.7 más o menos 12 milímetros de mercurio a los 60 minutos. También encontró una disminución en la concentración de lactato arterial. Pasó de 3.4 más o menos 1.4 a 2.7 más o menos 1.3. Y describió un aumento en el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Pasó de 42.5 más o menos 17.9 a 48.9 más o menos 14.5. Otro estudio importante es este trabajo retrospectivo de Sari, que evaluó diferentes estrategias de dosificación de azul de metileno, estrategias en bolo con infusión o solo con infusión. Fue un estudio que alcanzó a tener un total de 209 pacientes. No eran solamente pacientes sépticos, sino que tenían algún tipo de choque vasodilatador, séptico, cardiogénico, vasopléjico, y todos eran pacientes que estaban recibiendo una dosis de norepinefrina de más de 0.1 microgramos kilogramo minuto y que tenían un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Ellos calcularon algo que se conoce como el B-score. El B-score es el índice vasopresor inotrópico, y en este punto de la charla es útil que nosotros mencionemos cuál es la definición que se da en la literatura sobre respondedor o no respondedor al azul de metileno.
Y podríamos definir al paciente respondedor al azul de metileno como aquel que tiene un cambio del 10% en el índice vasopresor inotrópico con una disminución del requerimiento de vasopresor a las 3 horas con una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Estos autores encontraron que las estrategias de infusión y bolo se asociaban con menor mortalidad a los 28 días. Un estudio obligatorio para azul de metileno es el Methyl and Blue del doctor Glenn Hernández e Ibarra. Este estudio fue un estudio clínico aleatorizado, monocéntrico, se hizo con 91 pacientes en UCI con choque refractario. Se aleatorizaron 45 pacientes a azul de metileno y 46 a placebo. Excluyeron aquellos pacientes que tenían una probabilidad de muerte muy alta, las embarazadas, los pacientes que hubieran sido expuestos en las últimas 4 semanas a inhibidores de la recaptación de serotonina, que tuvieran deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, etcétera, y evaluaron en el brazo de intervención 100 miligramos de azul de metileno en 500 cc de solución salina que se administraban en 6 horas cada día por un total de 3 dosis. Y el grupo de control fueron 500 cc de solución salina sin azul de metileno. ¿Ellos qué encontraron? Que el grupo de azul de metileno tuvo menor tiempo hasta la interrupción del vasopresor. Estamos hablando de 69 horas versus 94 horas. También encontraron que el requerimiento de dosis de norepinefrina disminuyó significativamente en el grupo de azul de metileno en los primeros 4 días. Además, el 11% de los pacientes en el grupo de azul de metileno requirieron reiniciar la norepinefrina en las primeras 48 horas luego de su suspensión versus el 28% del grupo de control. Le fue mejor a los pacientes con azul de metileno, aunque no hubo diferencias ni en mortalidad 28 días, ni en lactato, ni en ventilación mecánica, pero el grupo de azul de metileno sí tuvo más días libres de vasopresor, un menor balance de fluidos acumulados a los 4 días, una estancia en UCI y una hospitalización más corta de aproximadamente un día menos. Una revisión de la literatura del año 2010 del doctor Christopher Paciulo, con 11 estudios, entre ellos había 8 observacionales, informó que el azul de metileno se asociaba con una mejora a corto plazo en parámetros hemodinámicos. En todos los estudios, el azul de metileno se administró en choque tardío con dosis de 1 a 4 miligramos por kilo. Acá vemos un metaanálisis de Sao publicado en Frontiers en el año 2022 que mostró a partir de datos obtenidos en 15 estudios que eran observacionales y también estudios clínicos aleatorizados que el azul de metileno, como vemos acá, reducía la mortalidad en distintos tipos de choque vasopléjico. Acá hablamos de pacientes en choque en contextos quirúrgicos, choque séptico, etcétera, etcétera. Vemos que la heterogeneidad es menor del 25%, es una heterogeneidad del 7%. Estos datos en teoría son confiables. Otro metaanálisis importante que debemos mencionar es un metaanálisis de Prun que se realizó con 11 estudios, con un total de 556 pacientes, que evaluó el uso de azul de metileno en pacientes críticos y perioperatorios. El resultado primario fue mortalidad en el seguimiento más largo y los resultados secundarios incluyeron parámetros hemodinámicos y también disfunción orgánica. 9 de los 11 ensayos informaron menor mortalidad con azul de metileno. De hecho, el cociente de riesgo fue de 0.60 y la P fue de 0.003. Y todos estos hallazgos fueron confirmados en los subgrupos de shock séptico y cirugía cardíaca. También encontraron que hubo una duración reducida en la estancia en UCI. Estamos hablando de una diferencia de medias de aproximadamente menos 0.9 días y también hubo una reducción en cuanto a días de hospitalización de más o menos menos 2.2 días. También este estudio reportó que el azul de metileno se asociaba con un aumento de la PAM de aproximadamente 8.4 milímetros de mercurio y de la resistencia vascular sistémica de aproximadamente unas 94.5 dinas por centímetro.
Otro metaanálisis importante antes de dar los mensajes para llevar a casa es un metaanálisis publicado por Huang en el año 2024. Se hizo con 6 ensayos controlados aleatorizados e informó una duración reducida de la ventilación mecánica y una estancia hospitalaria también reducida. Sin embargo, no se evidenció ningún efecto sobre la mortalidad, como vemos en pantalla, si bien la tendencia sí fue a favor del azul de metileno. Podríamos llevarnos entonces algunos mensajes para casa, que podríamos resumirlos en estos 3. Primero, el azul de metileno aumenta el tono vascular y la PAM y parece mantener la contractilidad cardíaca, pero no hay evidencias de un aumento en la disponibilidad de oxígeno celular. El segundo mensaje es que claramente reduce los vasopresores, pero no se ha demostrado ningún beneficio clínicamente relevante a ciencia cierta, si bien tenemos algunas conclusiones de algunos estudios interesantes como el Methylene Blue del doctor Glenn Hernández. Y tercero, se requiere la realización de un gran ensayo controlado aleatorizado multicéntrico. Y esta es una invitación que hace Jean-Louis Vincent y el doctor Julián Arias Ortiz al culminar este manuscrito. Muchas gracias.